Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat. El día de hoy vamos a continuar con el tema 3 de este seminario, La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Estábamos viendo el tema de la elección de pareja y estuvimos viendo el tema de la identidad. Estuvimos viendo el tema de la identidad. Vimos inicialmente, hay un recorderis, el tema de no nadie en yugo desigual, pero hablamos de que Pablo nos exhortaba a mirar las historias antiguas porque fueron escritas como ejemplo. Y en ese orden de ideas empezamos a venirnos desde los comienzos de la humanidad para recordar nuestra identidad y nuestra misión. Y por qué el Eterno decía que no debíamos juntarnos con cananeos y con otras naciones para tener alianzas, ni mucho menos contraer matrimonios. Y veíamos que el propósito y la misión, la identidad era que somos una nación santa, un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio, y nuestra misión, que es la que le dice a Abraham y a sus descendientes, que es esta, ¿no? Que la recordamos siempre, porque yo sé que mandará a sus hijos, diciéndole a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos, dice, a su casa, después de sí, que guarden el camino de Adonai. Nuestra misión es guardar el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, guardando la Torah, para que haga venir sobre Abraham lo que lo que he hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que había hablado? Bueno, que iba a ser bendita esa simiente. Pero mire que aquí dice que el propósito de esa simiente, su misión es guardar ese camino, porque eso es lo que le iba a transmitir a Abraham a sus descendientes. Veíamos esto, empezamos a ver, no lo voy a entrar en detalles, porque ya Arachuas también hice un repaso, pero estuvimos viendo ampliamente cómo el pueblo, precisamente a través de esos uniones mixtas con pueblos que el Eterno había dicho que no se unieran, va a venir y ahí es donde van a caer en la idolatría y en el paganismo. Les decía que después de Israel, le voy a pedir que por favor apaguen los micrófonos. A ver, ¿no los conoces todos? Les decía que cómo Israel, después de salir de Egipto y de ver las hazañas, proezas y portentos con las cuales el Eterno los sustentó, los rescató de Egipto, cómo iban a caer tan fácilmente quebrantando y cayendo en la idolatría. Bueno, precisamente porque a través de esa parte sexual iban a ser seducidos por los otros pueblos y iban a caer en esos cultos idolátricos que estaban llenos de inmoralidad sexual, bueno, de adivinación. En los cultos paganos se hacía adivinación y se hacían una cantidad de cosas que, bueno, lo vimos ampliamente en estas últimas clases. El día de hoy quiero retomar un texto, no lo vamos a leer otra vez todo, pero sí quiero retomar de ahí para arrancar la enseñanza del día de hoy. El último texto que vimos la semana pasada fue el de Josué capítulo 23, y quiero retomar unos versículos de ese texto que estuvimos leyendo para conectarlo con lo de hoy. Josué 23. Y recordar algo que habíamos leído ahí, ¿sí? Que Adonai mandó a exhortar a todo el pueblo y les dijo, dice, y Adonai vuestro Elohim, o sea, dice que, a ver, dice aquí en el versículo, dice, y vosotros habéis visto todo lo que Adonai vuestro Elohim ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Adonai vuestro Elohim es quien ha peleado por vosotros. He aquí os ha repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y luego dice, bueno, que el Eterno les echó de su presencia, pero les dice en el versículo 6 lo siguiente, al pueblo, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, sin importaros de ello, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Para que no os mezcléis
para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis en el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclináis a ellos. Mas a Adonai vuestro Elohim seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y luego les dice, en el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Adonai vuestro Elohim. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertareis con ellas matrimonios, mezclando con ellas, y ellas con vosotros, por favor, una vez más, apaguemos los micrófonos, por favor. Dice, y si contraeres con ellas matrimonios, mezclando con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Adonai vuestro Elohim no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Adonai vuestro Dios les había dado. O sea, si se mezclaban con esas naciones, iban a sufrir, iban a ser azotados en sus costados, espinas en vuestros ojos, hasta perecer. O sea, eso iba a producir, ¿qué? Muerte, ¿sí? Y les dice que reconozcan, aquí, reconozcan que todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las palabras buenas que Adonai vuestro Elohim había dicho de vosotros. O sea, Adonai había dado unas promesas y le había dicho unas cosas y él las cumple, ¿sí? Y dice que todas han acontecido y no ha faltado ninguna, pero ojo, lo que dice después, pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra, toda palabra buena que Adonai vuestro Elohim ha hablado y ha dicho, también traerá a Adonai sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruidos de sobre la buena tierra que Adonai vuestro Dios le da. O sea que el pueblo, dentro del pacto que tenía con el Elohim, pues ya saben que habían condiciones y promesas, y habían sentencias, ¿sí? Buenas y malas. Por eso él les dice, escoged camino de vida o camino de muerte. Escogéis pues la vida. Si escoges la vida, bueno, va a haber esto, bendición y todas estas cuestiones. Pero si escoges lo otro, siguiendo otros dioses, haciendo lo que yo no te he dicho que debes hacer, pues también hay unas sentencias y también hay unas promesas prácticamente, o sea, cosas malas que van a venir. Entonces, por eso él les está diciendo, si ustedes hacen lo bueno, o sea, miren que Adonai todo lo que dijo bueno, lo ha cumplido. Pero si ustedes hacen lo contrario, también se va a cumplir lo malo que ha decretado en la vida de ustedes, claramente. Entonces, quería retomar ese texto porque vamos a seguir viendo, esto es Josué ya entrando en la tierra, conquistando la tierra, y el día de hoy vamos a continuar viendo algunos otros ejemplos de lo que ocurrió. Ya hemos venido viendo varios. Vamos a ver cómo, por ejemplo, Sansón, ¿no? Dice, Sansón es un ejemplo de esos, ¿no? Que se metió con mujeres extranjeras. Dice en Jueces 14:1, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las tribus de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sí, recuerden que los filisteos pues, era un pueblo extranjero. Incircuncisos es que no obedecían al Creador ni estaban en pacto con él, de ninguna manera. Incircuncisos de corazón y de carne, en todo sentido. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón, yo creo que la mayoría aquí conocemos la historia. Sansón, que la mamá era estéril, clamó a Adonai y ella prometió, hizo un voto con su hijo y un voto nazareo. Por eso Sansón no le cortaba el cabello, por este voto nazareo. Y de ahí era donde provenía la fuerza, ¿no? Pues obviamente la fuerza provenía del espíritu de Elohim, pero estaba conectada con el tema de su cabello, que era el voto que se había hecho. Obviamente, como hemos venido viendo en todas estas enseñanzas de estas dos clases, y los invito a los que están viendo este video por primera vez, o los que van a ver este video, que busquen elección de pareja parte 1, parte 2, porque esta es la parte 3 para que podamos contextualizarnos.
el propósito era conservar esa simiente Kadosh. ¿Sí? Por eso Abraham le dijo a Yitzhak que no se juntara con cananeas, que consiguiera hijas del mismo pueblo. Lo mismo Isaac le dijo a Jacob. Esaú vimos cómo desobedeció. Y así se fue haciendo durante todo el pueblo hasta que llegamos en el tema de la revelación ya Torah escrita, que el Eterno da mandamientos. Vimos en Éxodo y vimos Deuteronomio, textos donde el Eterno prohíbe mezclarse con los de otras naciones, de hacer matrimonios con esas naciones y alianzas, aún alianzas. No solamente matrimonios, sino también alianzas. Ahora, Sansón, que era un hombre que estaba con un voto nazareo, bueno, el propósito era siempre mantener esa simiente, porque cuando se mezclaban, ¿qué ocurría? Iban a venir los decretos malos, y hemos visto ya todas las historias cómo el pueblo pecó con ello y cayó en idolatría, en adivinación, en brujería, en hechicería, en inmoralidad sexual, todas estas cosas que practicaban en esos cultos. Aquí vemos a Sansón, sabiendo todo esto, llegó a ser uno de los jueces de Israel. ¿Y qué pasó con Sansón? Vemos que también, al igual que de pronto Esaú, se dejaba llevar por las emociones, ¿sí? En este caso, por los sentidos meramente. No tenía en cuenta el consejo del padre. Recordemos que el padre fue el que le consiguió la esposa a Isaac, y el padre le dio un consejo a Jacob para que consiguiera esposa, y ellos hicieron caso a la voz del padre, a diferencia de Esaú. Aquí vemos a Sansón, que el padre, sí, le dijo su padre y su madre le dieron el consejo. O sea, ¿cómo no vas a conseguir mujer dentro de las hijas de tu pueblo? Sino que vas a ir a buscar a las filisteas, que practican todos estos cultos paganos, inmoralidad sexual, hechicería, todo eso que hemos visto. Y Sansón dice que la vio y le agradó. Y por encima del consejo de los padres, dice, traedme a esta, porque ella me agrada. Prácticamente ha agradado a mis ojos. Y vemos que dentro del mismo texto dice que había un propósito ahí, y era que Sansón iba a liberar a su pueblo, iba a derrotar al pueblo filisteo. Pero digamos que el final, lo que va a ocurrir ahí después, o sea, él va y se junta con esta mujer, va a venir muerte a la vida de esa familia, de esa mujer, porque finalmente pues estas mujeres pertenecían a otro pueblo, que iba en abierta contravía con el pueblo de Israel. Y siempre ha sido por el mismo tema, por sus mandamientos y por el Creador, por el Elohim. Porque mientras las demás naciones politeístas adoraban muchos dioses, Adonai era uno solo, no tenía imágenes y tenía unos mandamientos claros que los apartaba y los diferenciaba de los demás, de todas esas prácticas que ellos tenían. ¿Y qué pasó con Sansón? Tuvo una mujer, tuvo problemas con el pueblo filisteo, mató a unos, pero eso trajo unas consecuencias que le quemaron, quemaron a su esposa con los papás, y luego después de ello él vuelve y recae en lo mismo. Se enamora de una filistea, la famosa Dalila, que Dalila, a través de engaños, una mujer interesada, como cualquiera de las que vemos hoy, que no conocen del Eterno ni están en pacto con el Creador, son interesadas. Sí, ya le ofrecieron dinero, riquezas por hacer caer a Sansón, porque él estaba acabando con el pueblo enemigo. Y Sansón siempre el problemita, los ojos. El problema de dejarse llevar solo por los ojos y no oír la voz del Padre. Sí, el problema no es que usted tiene la vista para ver y hay cosas que le agradan, no le agradan. Bueno, el problema es cuando yo solo me dejo llevar por ese sentido, por el sentido de la vista, y no tengo en cuenta el consejo del Padre. Lo que el Padre está diciendo. El Padre le dijo, el Padre y la Madre le dijeron lo que Elohim había dicho. Era un mandamiento, no era un consejo, era un mandamiento que tenía bendición y maldición. ¿Y qué ocurrió? Sí, Sansón finalmente cumplió un propósito de liberar a Israel y matar a muchos filisteos, pero eso le costó la vida. Dalila lo logra engañar y lo primero que le hacen a él cuando le cortan el cabello, que no vamos a entrar en todos los detalles, que ya esa historia es muy famosa, le cortan el cabello, el ruaj del creador se aparta de él y ya pierde toda su fuerza.
Y lo primero que hicieron los filisteos cuando le echaron mano, aquí en Jueces 16:21, más los filisteos le echaron mano, ¿y qué pasó? Le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos a Sansón. Es decir, ese sentido que lo hizo pecar, ese sentido de lo quitaron. Sí, la palabra dice la palabra que por fe andamos, por emuná, por obediencia al Padre. Recuerden que emuná es fidelidad y fidelidad es obedecer al Padre. ¿Qué ha dicho el Padre? No te unas con extranjeras. No te unas con extranjeros. Por emuná andamos, fe, no por vista. Él se dejó llevar solamente por la vista. Y con esa vista tomó decisiones pasando por encima la obediencia al Creador y como consecuencia perdió los ojos. Dice, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y ya ustedes saben que en medio de esa cárcel, en medio de un festejo de los filisteos, en un lugar donde estaban festejando precisamente que habían capturado a su mayor enemigo, que lo estaba destruyendo a Sansón, estaban miles de personas en este lugar y Sansón le pide a un joven que lo coloque en las columnas de aquel lugar, las columnas que sostenían esa edificación, y bueno, le ora al Eterno, le pide que le dé la fuerza y bueno, cumple su propósito. Cumplió su propósito, sí, pero seguramente esa no era la manera que de pronto Elohim quería que lo cumpliera. Lo pudo haber cumplido sin necesidad de morir, sino de haber tenido otro final, de pronto un final más bonito, ¿no? Entonces, Adonai va a cumplir su propósito con usted o sin usted. El problema es que muchas veces somos testarudos, queremos hacer lo que queremos y por eso, listo, quédese con ella, pero ¿qué vino? Muerte, sufrimiento, dolor. Esas fueron las consecuencias, como Adonai había dicho en su palabra. Tenemos también la historia del rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón, que fue el sucesor del rey David. El rey David, pues, un personaje queridísimo por el pueblo de Israel. Y en el rey Salomón vemos en Primera de Reyes 4:29, leemos lo siguiente, dice, y Elohim dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Recuerden que estaba muy joven Salomón cuando asciende al trono y lo primero que hace es pedirle de manera sensata a Elohim que le dé sabiduría y entendimiento para dirigir al pueblo. Y el Eterno le concede eso. Le concede eso. Dice que le dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, era un hombre con una sabiduría tremenda. Los invito para que lean esos libros de Reyes, no nos vamos a extender ahí. Y dice en Primera Reyes 10:23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. O sea, Salomón, ¿qué era? Era un hombre súper requete contramillonario, era rey, súper rico, y no solamente era rico económica y materialmente, sino que era lleno de sabiduría. Y la escritura nos dice en Proverbios, precisamente ese Salomón, en los Proverbios de Salomón, el libro de los Proverbios, lo primero que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Adonai. Y ese temor tiene que ver con respeto, con reverencia, y tiene que ver con ¿qué? Con el conocimiento del Creador. Tiene que ver con conocer su palabra, sus mandamientos. Y esos mandamientos son los que nos permiten actuar en sabiduría, discernir entre lo bueno y lo malo. Y aún en tiempos como hoy, donde la Torá no especifica si algo es malo o bueno, porque en la Torá fue escrita en otro tiempo, hay muchas cosas del día de hoy que la Torá no da respuesta concreta a eso, pero cuando conocemos los mandamientos y los aplicamos, el uso de discernir entre lo bueno y lo malo nos va capacitando la mente
para poder coger nuevas circunstancias que se presentan en la vida y poder evaluarlas bajo esos parámetros que la Torá nos marca para decidir si algo es malo o es bueno, si me conviene o no me conviene. Por eso el apóstol Shaul, Pablo, decía, no todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene, refiriéndose a esas cosas donde la Torá no especificaba si era bueno o malo. Pero ya con lo que el Eterno nos ha revelado, nos permite evaluar cada situación o circunstancia para mirar si es buena o mala o qué debo hacer. Salomón tenía toda esa sabiduría y era millonario, es decir, prácticamente este hombre lo tenía todo. Y durante el reinado de él, pues fueron tiempos de paz. Mire que incluso venían de otros reinos a oírlo, a verle la cara a Salomón y aprender de esta sabiduría. O sea, Salomón estaba haciendo luz en las naciones. Pero, ¿qué pasó? Leemos aquí, durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó la cima de su gloria, pero también el comienzo de su trágica decadencia. ¿Y qué fue lo que ocasionó esa decadencia en el reino de Salomón? Entonces hay que leer el texto de Primera de Reyes 11, y aquí hay un resumen del versículo 1 al 8. Dice, pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, gente de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel, que no os llegarais a ellas, ni ellas a vosotros, porque harán inclinar su corazón tras sus dioses. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Su corazón no era perfecto por con Adonai, como el corazón de su padre David. Él edificó lugares altos para los ídolos abominables de sus mujeres. Y aquí vemos pues en la imagen el rey Salomón haciéndole que le hizo estos ídolos a estas mujeres. Ese es el problema. El problema es que son seducidos. El rey Salomón fue seducido de la misma manera, solo seguramente por la vista, y ahí lo atraparon, al igual que Sansón. Y estas mujeres finalmente terminaron haciéndolo pecar. La pregunta es, Salomón pudo haber dicho, bueno, yo soy millonario, soy lleno de sabiduría, y no se pudo resistir a los encantos femeninos de mujeres que no debía fijarse. Salomón pudo haber pensado, bueno, yo soy rico y millonario, se van a casar conmigo, yo soy el influencer aquí, yo soy el millonario, yo soy el rico, yo soy el sabio. Ellas deben convertirse a mi Elohim, que es el que me ha dado toda esta sabiduría y todas estas riquezas. Pero ¿qué pasó? Pasó lo contrario. Imagínese usted. Salomón, o sea, dígame cuánta influencia podía tener Salomón con todo lo que están mencionando ahí, todo el mundo. Él debió haber influenciado a esas mujeres, pero ocurrió totalmente lo contrario. Claro, me imagino que seguramente lo que vimos anteriormente, esos cultos y toda la inmoralidad sexual que había y todas estas cuestiones, de alguna manera lo sedujeron y terminó cayendo. Además de que se fijó en muchas mujeres, ¿no? Ya ahí fue cayendo. En Primera de Reyes 11:9 dice, y se enojó Adonai contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Adonai, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Adonai le mandó. Entonces mire que una de las maneras, muchas veces nosotros decimos, o la gente dice, que va a cambiar a una persona o no. Lo que quería decir es que muchas veces esas personas con las que algunos se meten no están adorando un Dios como tal. O sea, no están, como de pronto estas mujeres sedujeron a Salomón, en hacer altares a unos dioses extraños. No. Pero recuerden que la idolatría también tiene que ver con el ateísmo, con el no creer en nadie. Cuando usted dice que es ateo, usted cree en usted mismo, o sea, usted es Dios. Entonces, el hecho de
no adorar al Creador, sino adorarse a sí mismo, o influenciar a que tú no adores al Creador, ya es quebrantar ese mandamiento de adorar o seguir a dioses ajenos, porque estás dejando de adorar al Creador por no hacerlo. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la influencia de una persona que se adora a sí misma. Entonces mire que los principios son diferentes y eso nos hace caer en la idolatría, porque usted dice, ah, no, pero es que él no cree en nada. No, sí, él cree en algo. Él cree en el criterio del que él es Dios. La ley que él se, las leyes por las que él se rige es por las de él mismo, por la forma y maneras que él cree. Y eso va a terminar influenciándote a ti, apartándote del Creador. Ahí ya caíste en idolatría. Ya, es como para que lo tengamos ahí claro. Dice, y dijo Adonai a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuál iba a ser la consecuencia de ello? Todas esas riquezas, todo ese reino, toda esa sabiduría se vino al traste. Y ojo, aquí estamos hablando, o sea, aquí está hablando de mujeres, ¿no? De que hicieron caer al rey, pero, o sea, eso va para los dos, ¿no? Va para tanto mujeres como para hombres. Obviamente, de acuerdo al diseño, es más fácil que el hombre caiga en esto, ¿ya? Porque el hombre es más visual, tiene más problemas con eso. La mujer, digamos que son otras formas, pero es para ambos. Así como caen en lazo hombres, también caen en lazo mujeres con otros varones. Dice, mejor dicho, todo el propósito, todo lo que había preparado el Creador para Salomón, pues se vino al traste, porque venía la sentencia, que dijo que se iba a cumplir si hacía lo contrario. Y en este caso, ¿qué? Se iba a dividir el reino y se lo iba a entregar a otro que no era del linaje de David para ser rey. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. O sea, mire, por amor, por el papá de él, porque Adonai, o sea, David fue todo lo contrario y le hizo un juramento a David. Él por cumplir su promesa mantuvo a Salomón ahí. Dice, lo romperé de la mano de tu hijo, pero igual lo iba a romper. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. ¿Cuál fue la consecuencia? Dividirse el reino. O sea, todo ese reino de paz, de riquezas y de sabiduría se vino abajo. División, guerra, no paz. Y obviamente ese reino dividido iba a entrar en conflictos entre ellos mismos como pueblo. El reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte y estuvieron en muchas peleas entre ellos. Como decía el Mesías, un reino dividido no puede prevalecer. Entonces mire que pagó caro y mire que de pronto directamente él ahí no, sino que lo iba a romper en las manos del hijo. O sea que la maldición incluso recayó sobre la descendencia de él. Y de ahí para allá, pues ya los que están viendo la lección 3 conmigo, y los invito a que sigan mi canal de YouTube en las lecciones, la lección 3, hablamos ampliamente de lo que pasa con todo esto, la división del reino y demás. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo es el de, a ver aquí, vamos a Esdras, el retorno de Judá del exilio babilónico. Bueno, hay un poquito de historia. Después de que se divide este reino de Salomón en casa de Israel al norte y casa de Judá al sur, bueno, después vino el imperio asirio y se llevó a los del norte, se asimilaron, se volvieron como gentiles, luego llega el imperio babilónico y se lleva a Judá, a los del sur se los lleva, pero muchos de ellos sí volvieron, gracias a que luego vino el imperio persa y dominó al imperio babilónico y ya bajo este imperio permitieron que los del reino de Judá volvieran de su exilio, que lo hayan llevado para Babilonia, que volvieran del exilio babilónico, como dice ahí, a Israel, a Jerusalén, ya que volvieran a construir el templo, que lo arreglaran,
edificaran los muros de la ciudad de Jerusalén, y el sacerdote Esdras va a ir a restaurar el tema de la adoración y de volver a guardar el pacto y los mandamientos del Creador. Ya de Salomón a esto que les estoy hablando han pasado muchísimos años. La división del reino fue en los años 900. Y ya cuando regresan del exilio de Babilonia, estamos hablando del año 538 más o menos. O sea que han pasado alrededor de 400 años después. O sea, el pueblo estuvo en una dispersión y hubo un retorno, y en ese contexto de Esdras, o sea, imagínense si ellos estando en Israel y cometían estos errores de casarse con extranjeras, vamos a ver en el libro de Esdras que pues ya estando en el extranjero, pues la probabilidad de que se mezclaran era mucho mayor, ¿no? Entonces vamos a leer estos textos de Esdras 9 y 10. Voy a colocarlo un poquito más grande por si están ahí con el celular. Dice Esdras ahora acerca de los matrimonios mixtos. Bueno, este es el título que tiene esta Biblia. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos. Recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan? Cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Es decir, no habían separado ni los sacerdotes, ni levitas, ni el pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo conforme a las abominaciones. ¿Cuáles abominaciones? Sacrificando niños por el fuego, adivinación, idolatría, adorando a otros dioses. Bueno, lo que vimos en las clases anteriores. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, de las hijas de los extranjeros. Y el linaje santo, mire con esto, el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es decir, los sacerdotes, los levitas y los que dirigían al pueblo fueron los primeros en cometer esto. Dice, aquí está hablando Esdras, ¿no? Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Adonai mi Elohim. Y dije lo siguiente: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y mire lo que recuerda Esdras: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro hasta el día de hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Adonai nuestro Elohim. Claro, estaban en cautiverio y ahorita por ese instante el Eterno lo estaba permitiendo retornar a la tierra. Dice, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Claro, eran siervos, eran esclavos de babilonios, de asirios, en ese momento de persas. Dice, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Elohim, o sea, volver a levantar el santuario, y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Sigue ahí.
Pero ahora, ¿qué diremos, oh Elohim nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus misbot, tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra impura, inmunda es a causa de la impureza o la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. ¿Cuáles? Ya las vimos. Todas las cosas que practican. Lo que colma la copa es que sacrifican niños y los echan al fuego a los dioses paganos. Dice, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo esto, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Elohim nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Y pregunta ahí, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Adonai, Elohim de Israel, tú eres justo, puesto que hemos pecado, hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, cuando vienen del exilio vienen unos pocos, la mayoría se quedó afuera, y estos pocos que han llegado ahí estaban cometiendo todos estos actos, incluso dentro del mismo Jerusalén, y estaban edificando templo y todo esto, y estaban con todos esos pecados encima. Y dice el capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Claro, porque mire que a pesar de todo esto, el Eterno había permitido que un remanente volviera. Dice, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Elohim, que despidiéremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, y hágase conforme a la Torá, conforme a la ley. Ya hemos visto cuáles son las declaraciones que el Eterno ha dado. Entonces, ¿qué estaban haciendo un pacto? De que iban a divorciarse de estas mujeres y con esos hijos. Ahora, en la escritura encontramos varios relatos cuando mujeres extranjeras y hombres extranjeros entran a formar parte del pueblo. ¿Pero por qué? Porque se han convertido al verdadero Elohim. Es decir, para llegar a este punto, quiere decir que estas mujeres no quisieron convertirse al Elohim de Israel. O sea, a ver, este es el escenario. Estos hombres se desviaron de la adoración al Creador por estas mujeres. Y ellas estaban adorando y haciendo las abominaciones que ellas hacían. Aquí en este momento hay una confrontación. O sea, vamos a volver acá, vamos a retornar acá, pero hay que, o sea, vamos a edificar el santuario, pero hay que seguir la Torah. Hay que seguir el pacto que teníamos nosotros y nuestros antepasados. Y estamos en pecado porque nos casamos con mujeres que están dañando la simiente santa. Y esa simiente santa es porque de Abraham y sus descendientes iban a transmitir, guardar el camino de Adonai y hacer justicia y juicio. Ellos ya estaban fuera de ese camino. Entonces lo que querían era que hacer Teshuvá, retornar a ese camino. Y había la posibilidad de que estas mujeres dejaran su idolatría y se convirtieran a Elohim. Iban a ser aceptadas. Pero seguramente estas mujeres no aceptaron. Quisieron seguir en su idolatría. Entonces ahí, en ese caso, tenían que despedirlos o ellos irse con ellas. Allá. Y ser cortados del pueblo. Entonces mire lo que dice ahí. Hacen ese pacto y dice, levántate porque esta es tu obligación.
y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron, o sea, los hombres se comprometieron a que se iban a divorciar entonces de estas mujeres, con hijo y con todo, porque ellos estaban en idolatría y no iban a querer salir de ahí. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Elohim y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén. O sea, ahí ya convocaron a todo el mundo. Dice, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. O sea, iba a ser excluido del pueblo, iba a perder todo. Toda la herencia, prácticamente iba a perder la herencia. Porque si no quería hacer eso, iba a seguir en su idolatría, y pues eso no lo permite el Creador. Dice, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Adonai Dios de nuestros padres y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día, ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. O sea, prácticamente la mayoría estaban emparentados con extranjeras. Pecado en esto. Dice el versículo 14, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Elohim sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazaías, hijo de Kikva, se opusieron a esto. O sea, mire que hubo hombres que se opusieron. Y los levitas Mesulán y Sebatai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio. Y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. El primer día del mes primero. Y después aquí ya viene el nombre de todos los sacerdotes y todos ellos que se habían mezclado con estas mujeres extranjeras. ¿Qué vemos aquí? Que las consecuencias de desobedecer al Creador son nefastas. ¿Sí? El pueblo de Israel cayó en este pecado y le tocó tomar una decisión. Iba a perder todo por ese pecado. Y algunos decidieron seguir en esa idolatría. Otros, o sea, imagine que estaban casados, quieren volver a la tierra, tienen que guardar el pacto y se encuentran en esa encrucijada de que para poder estar ahí, pues tienen que guardar el pacto de Adonai. No puedes adorar a 2 dioses. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el pueblo hizo este pacto y la mayoría, pues, se divorciaron. Pero hay que dejar algo en claro. Esto es una historia fuerte. Pero hay que dejar en claro que la palabra del Eterno dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. O sea, estas mujeres tuvieron la oportunidad de convertirse al Creador. No quisieron. Entonces, mire la responsabilidad que tiene uno cuando de pronto se casa con alguien que no es del pueblo y cuando empieza a ver
todo lo que esta persona hace que no va a compartir contigo las cosas más importantes de tu vida, porque el primer y más grande misbah es amar al Eterno con todo tu corazón, alma, mente y recursos, y él está pensando en otra cosa. Cuando usted reaccione, ¿qué va a pasar? Va a ser compleja la situación. Asimismo, y esto es para varones y mujeres, ¿no? Cuando se meten con alguien que no es de Adonai. Imagínense las mujeres, un varón que se mete con una mujer que no es del pueblo, que está en idolatría, que está en ateísmo, que se adora a ella misma. ¿Qué demandan estas mujeres? Demandan todo para ellas. Ella quiere ser tu diosa, quiere ser la primera en tu vida, que tú seas lo más importante, que ella sea lo más importante en la vida del varón. Es decir, ocupar el lugar de Elohim. Cuando la gente no conoce a Elohim, ese primer mandamiento no se cumple, porque ese puesto lo ocupa el esposo o la esposa. Cuando esa mujer o ese varón incrédulo, extranjero, no conoce a Elohim, va a demandar ese trono que le pertenece a Adonai. No te va a ayudar a cumplir el propósito, que es guardar ese camino de Adonai y hacer justicia y juicio, sino que ya va que esa persona, hombre o mujer, va a querer esa adoración para sí. Pero ¿por qué pongo el ejemplo más que todo de las mujeres? Porque las mujeres son las que más demandan atención, más demandan muchas cosas, y porque ellas quieren estar ahí en los pensamientos y en todo del hombre. El hombre no demanda tanto, pero la mujer sí demanda bastante. Pienso yo que esa es una de las razones por las cuales el hombre termina cediendo, porque el hombre está, como ya lo hemos visto, la mujer está más diseñada para recibir y el hombre para dar. Entonces el hombre siempre quiere complacer a su esposa. Y si en su esposa están esos pensamientos que quiere que solo sea ella no va a entender que el primer amor es para el creador. Y va a querer ocupar y usurpar ese puesto. Ese es uno de los problemas que va a presentar, tanto para hombres como para mujeres. Y entonces van a haber ocasiones donde, bueno, ¿la complazco a la reina o complazco al rey del universo? ¿Qué terminó haciendo Sansón? Que era millonario, era sabio, y me imagino que seguramente para tener dinero pues era hasta puesto. Debía ser el influenciador. ¿Será que nosotros somos más sabios, más ricos que Salomón y más apuestos que Salomón? ¿O más bonitas para influenciar al otro? Salomón no pudo. Salomón sucumbió y terminó dándole esa adoración a esas mujeres. No se pueden servir a dos señores. Ese es el punto. En Nehemías fue un hombre también de esa época del retorno del exilio babilónico, y en el libro de Nehemías dice en Nehemías 13:23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. O sea, están como en el mismo contexto. Mujeres de Asdod, amonitas, moabitas, y la mitad de los hijos hablaban en la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. O sea, mire que ya aquí estaban tan asimilados que ya ni siquiera ellos se preocuparon por transmitir la lengua del pueblo, y no que permitieron que en su descendencia proliferara una lengua extranjera, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó, y coloca, mire aquí, coloca el ejemplo de lo que pasó con Salomón. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Elohim, y Elohim lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y si usted es mujer, póngale ahí hombres extranjeros. ¿Sí? Póngale hombres extranjeros. Y es lo mismo. En Malaquías, vamos a leer Malaquías 2,
Malaquías 2 del 10 al 17. Aquí vamos a ver otra historia también fuerte. También fuerte que... Malaquías 2. Miren lo que pasó aquí. Aquí va a pasar algo también terrible, como lo que pasó ahora con Esdras, pero aquí va a ocurrir una cosa también fea. Versículo 10. Dice Malaquías, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Elohim? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Adonai que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Es decir, se casó con una extranjera. Pero, pues eso ya lo hemos venido viendo, eso es lo que ha venido pasando, pero miren lo que sigue relatando aquí. Adonai cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Adonai de los ejércitos. O sea, ellos estaban cometiendo un pecado de presunción, o sea, estaban en pecado e iban a ofrecer al santuario, iban a ofrecer sacrificios y ofrendas a Elohim sin haberse arrepentido y en pecado. Y dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Adonai de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Adonai ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. ¿Se acuerda la razón? Adonai estaba testiguando contra él y contra la esposa de su juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, ¿no hizo el uno, habiendo él en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. O sea, recuerdan que Adán y Eva, Ejat, son uno, una sola carne. ¿Y cuál es el propósito? Crear una descendencia para Elohim, que guarde el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y ya les voy a explicar. Porque Adonai, Elohim de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio es carta de divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Adonai de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué habían hecho estos artistas, hombres de Israel? Habían engañado a sus esposas con mujeres extranjeras. Se divorciaron de sus esposas del mismo pueblo, hebreas, con hijos. Tenían esposa e hijos con las que eran un ejat, que estaban cumpliendo el propósito de Elohim, se separaron de ellas y las dejaron a ellas y a sus hijos y se fueron a casar con mujeres extranjeras. Y aquí cuando dice el versículo 13, que estaba el altar lleno de lágrimas y todo esto, pues eran las lágrimas y el clamor de las mujeres hebreas que habían sido abandonadas con hijos por estos sinvergüenzas que se la habían dejado por ir a casarse con mujeres extranjeras y para ir a adorar a dioses falsos. Pero recuerden que los pueblos paganos están acostumbrados a adorar a muchos dioses. Entonces ellos seguían adorando a Elohim, pero también a los otros dioses. Ustedes saben que eso desagrada al bendito. Y aún así iban a llevar ofrendas allá. Entonces mire que aquí se dio algo también terrible, pero en contra de las hijas del pueblo. Obviamente, consecuencias, pues, van a venir muchas como las que hemos visto en todos los ejemplos, pero mire cómo el pueblo transgredió de una y otra vez los mandamientos del Creador. Y eso trajo exilios, muerte, destrucción, y todas las palabras, como lo leímos en Josué, se iban a cumplir todas esas palabras, todas las sentencias y palabras malas que el Eterno les había prometido que iban a pasar si no guardaban el pacto.
al cual ellos se han comprometido. Bueno, dice que volvamos ya al comienzo. Recuerden que cuando estábamos en el comienzo les dije que al final íbamos a volver a los versículos del comienzo. Entonces volvamos a Corintios 10. ¿Sí? Habíamos leído y estábamos siguiendo el consejo del apóstol Pablo, que nos recuerda lo que pasó con el pueblo cuando estaban frente al monte Horeb, cuando les entregan la Torá, que el pueblo cayó en idolatría. Y leíamos ahí que nos decía que todas estas cosas nos eran ejemplos, ¿sí? Para no ser idólatras como fue el pueblo, porque ellos en ese momento, cuando el becerro de oro, fornicaron, ¿sí? Fornicaron y una gran mortandad porque estaban haciendo culto idolátrico al Eterno, que era lo peor. Y tenían la costumbre, ¿no? Rituales de fertilidad, como ya lo hemos visto ampliamente, de hacer orgías. Entonces, Pablo nos decía que estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quien ha alcanzado los fines de estos siglos, o sea, nosotros. Y por eso nos tomamos la tarea de repasar un poco de historia bíblica, de acontecimientos que vienen a cuento, ¿no? Con este tema de no unir en yugo desigual, porque siempre leemos ese pasaje, no unáis en yugo desigual, pero yo creo que a estas alturas ya vamos entendiendo lo profundo del caso. El versículo central era no unáis en yugo desigual con los incrédulos. El Mesías también habló acerca de ese yugo en Mateo 11, 29 al 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es este artefacto que tienen aquí estos dos bueyes de madera, que era colocado ahí o así en la cabeza de ellos, y tenía otro artefacto de madera o una cuerda y se le amarraba un tronco o algo para arar la tierra. Esta herramienta servía para hacer como surcos aquí, líneas rectas. Y ahí sembraban, tiraban las semillas y la semilla al estar bien tratada la tierra, pues iba a poder germinar y crecer y dar frutos. Si esto no se hacía en línea recta, iban a haber muchos problemas para estas semillas y no iba a germinar y dar fruto. De ahí la importancia de escoger dos bueyes, o sea, dos animales que tuvieran las mismas características y la misma fuerza. Sean bueyes, caballos o asnos o burros, pues. Pero tenían que ser el mismo animal. Normalmente se ponía un buey experimentado, se unía a un buey joven. El buey joven pues era impetuoso, quería ir más rápido, pero precisamente lo colocaban con un buey que era más experimentado, maduro y fuerte, que lo obligaba a ir de manera recta. Los dejaban como 2 o 3 días andando ahí junticos. Y ya después del tercer, cuarto día, que el buey joven se hubiese adaptado al buey adulto y andar al paso de él, entonces ya los dos iban a equilibrar las fuerzas, iban a poder andar en línea recta. ¿Sí? Cuando el Mesías dice aquí, aprendan de mí, llevad mi yugo sobre vosotros. Este yugo, pues el yugo del Mesías es este, que significa la interpretación de él de la Torah. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque en ese entonces llevaban otro yugo. Estaban llevando unos yugos de los fariseos que ponían cargas pesadas sobre ellos. Estaban llevando la interpretación de ellos y muchas veces eran muy exageradas que ni aun ellos mismos podían guardarlas. Pero la idea era que Yeshua era ese buey experimentado y nosotros vendríamos siendo ese buey joven. Ese buey joven que nosotros íbamos a tener que adaptarnos a cómo él caminaba. Y como ese camina él es en mansedumbre y en humildad de corazón. ¿Y qué necesitaba? ¿Por qué necesitaba que estos bueyes fueran de las mismas características? Para poder que fueran en línea recta
y pudieran ahí de alguna manera, o sea, hacer recto el camino, o con esto, hacer recto el camino y que las semillas que se sembraran dieran fruto. O sea que si se escogía otro animal, hay un texto en la Torá, en Deuteronomio 22:10, donde dice, no ares con una yunta compuesta de buey y un burro. O sea, la yunta, este artefacto de madera, es el yugo. Y al unirse estos dos animalitos forman una yunta, una pareja de animales para trabajar. ¿Por qué no se podía unir una yunta de un burro y un buey? Porque, pues, a ver, miremos el burro y el buey. El buey es un animal mucho más grande, mucho más fuerte, y además es un animal que es comparado con los ciervos de Elohim. O sea, son animales que les gusta trabajar, están diseñados para trabajar, para llevar cargas pesadas. Mientras que el burro, si bien trabaja, pero el burro es muy perezoso. Además es más pequeño, más débil. Entonces, ¿creen ustedes que si aquí hubiera un burro y un buey, iban a poder hacer esto en línea recta? Iba a ser imposible, porque el burro iba a tirar al piso o iban a andar a diferentes velocidades, diferentes fuerzas, y lo que iba a haber era un desgaste total del buey, porque el buey iba a tener que arrastrar al burro y no iban a hacer un camino recto, es decir, el buey tratando de andar en un camino recto, y espero que estén entendiendo esto, y si no lo han entendido, bueno, lo explico. Recuerden nuestra misión y propósito, que es ¿cuál? Guardar el camino de Adonai. El camino de Adonai es un camino recto, haciendo justicia y juicio. El buey quiere hacer el camino recto. El burro no va a querer. El burro no va a poder. Y va a hacer que empiecen a hacer zigzag. Y las semillas que se siembren van a ser improductivas. Van a ser totalmente improductivas. Además de que va a haber un conflicto y una frustración en el buey. Porque el buey tratando de jalar, de andar recto y el otro no lo deja andar en línea recta. Va a ser un obstáculo y una carga pesada. Ahora, estos bueyes eran jalados por un varón que era el que los dirigía. Incluso los adiestraba con voces y todo. Estos adiestramientos son con voces, les ponen nombres a los animales y les dicen una palabra para que giren a la izquierda, otra palabra para que giren a la derecha. Eso es todo un adiestramiento. Aquí podríamos ver a Mashiach como ese hombre que nos adiestra y el que nos va marcando el camino por el cual debemos andar. El buey va a ir a un paso, el burro no va a permitir eso. Además, bueno, en estos días escuchaba a alguien, decía que además de esto el aliento del burro era nauseabundo y que el buey iba a tener problemas con ese aliento, entonces ya de entrada va a querer esquivarlo y bueno, línea recta jamás va a haber. Entonces, vamos a cumplir el propósito de Elohim de andar en línea recta, guardando el camino recto de Adonai, haciendo justicia y juicio. No, va a ser imposible hacer eso. ¿Quién es el buey? ¿Usted que cree en Adonai? ¿Quién es el burro? El incrédulo que no cree en el Eterno, que no quiere andar en el camino recto ni haciendo justicia y juicio, sino que quiere andar en otros caminos que no son rectos y no hacer justicia y juicio. Entonces, después de todas estas tres clases, volvemos al capítulo inicial, que dice que era 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia, ¿qué comunión tienen? Mantienen en conflicto. La luz con las tinieblas. La luz tiene que echar a las tinieblas. ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? Belial, otro nombre dado al enemigo. No hay. Luz y tinieblas son diferentes. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Uno se adora a sí mismo o adora a otros dioses y el otro adora a Hashem. Uno trata de ser luz, de guardar los mandamientos, de traer esperanza a los demás. El otro no le interesa nada de eso, es tinieblas. El uno trata de hacer la justicia. ¿Qué es la justicia? Guardar los mandamientos del Eterno. El otro no. El otro le gusta pecar, se deleita en el pecado. Por ignorancia o porque sí. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? ¿Qué hay en el templo de Elohim? Santidad. Adoración a un Dios. ¿Sí? No se puede practicar hechicería, ni brujería, ni adivinación, ni sacrificar niños. Eso no se puede hacer. Somos el templo. Y eso es lo que se hacía en el templo de Elohim. Los templos de los ídolos, ¿qué hacen? Hacen todo lo contrario. Adoran muchos dioses, mezclan todos esos dioses, entonces no hay ningún problema en adorar a tal dios y practicar brujería, hechicería, adivinación y sacrificar niños aún. Disfrazado de, ya les he dicho, de aborto. Todo eso es, como lo vimos, está inmerso en la idolatría y en el paganismo. Entonces, ¿qué comunión hay ahí? Realmente no vamos a andar en el camino de ahí, no vamos a cumplir con el propósito y la simiente santa se va a perder. Queremos esperanza para el mundo. La esperanza para el mundo es la simiente santa, porque la simiente santa es la que va a enseñar a los demás a guardar el camino de Adonai. Si esa simiente se extingue, todos andamos en tinieblas y no hay esperanza. Dice aquí entre templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Y dice aquí en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Elohim es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él estaba en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, moraleja, si Salomón, siendo rico y poderoso y pudiendo ser un gran influenciador, no pudo cambiar el corazón de estas personas, no sé si tú te creas más sabio que Salomón, no sé si tú te creas más rico que Salomón, no sé si tú te creas más bonita o más guapa que este personaje y te creas un gran influenciador y que va a cambiar a una persona para que convertirlo al creador. Los ejemplos están muy claros. Incluso si cogemos 10 manzanas buenas, las echamos en una bolsa y solamente echamos una manzana podrida, esa podrida va a podrir las otras manzanas. Las 10 manzanas buenas no van a poder arreglar la podrida pudre las demás. Tristemente es así. Vamos, que hay ejemplos en la Biblia donde gente se convirtió, claro. Claro que sí. Una cosa es que usted comparta la palabra y en medio de esa luz alguien se convirtió y ya después de que convirtió, entonces ahí sí, pues bueno, surgió algo, eso es otra cosa diferente. Pero otra cosa es yo ir sabiendo que cada persona es inconversa y decir, no, yo la voy a convertir. Usted no va a convertir a nadie. Usted va a terminar convirtiéndose a esa persona. Porque ya de entrada usted quiere abordar algo que Dios ha prohibido. ¿Cómo vas a influenciar a alguien si tu emuná es débil? Si ni siquiera eres fiel a lo que crees. Porque Dios te dijo no lo hagas y lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo vas a influenciar a esa persona de una emuná que ni siquiera tienes? Va a ser muy difícil. Así que, mis amados,
creo que ya con esto vamos a ir terminando. Así que esta barrera que hay aquí, yo creo que es mejor así. Si tú quieres cumplir el propósito y el plan de Elohim para tu vida y el propósito para el cual fuiste creado, que solo lo encuentras con Elohim, yo creo que debes ser fiel a él. Así que, amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí terminamos esta enseñanza de elección de pareja con lo que respecta a la Torah. Ya vamos a dejar para la próxima clase, dentro de 8 días, vamos a meter algo de la parte psicológica, que también es muy importante y que también está, lo vamos a ensamblar o relacionar con lo que hemos visto hasta ahora para afirmar todo esto que estamos viendo. Espero que lo hayan podido entender, le haya quedado muy claro, porque yo sé que siempre se estudia en este pasaje, pero yo creo que con estas 3 clases, yo creo que es suficiente información bíblica y explicación para tener claro esta situación, porque muchas veces nos echamos cuentos nosotros mismos y nos engañamos. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias al bendito. Padre amado, te damos muchas gracias por esta enseñanza, muchas gracias por tu palabra, porque es verdad, tu palabra es una espada de doble filo, una espada de 2 filos que entra y corta, y cuando corta duele, y duele bastante, pero corta lo que no es, quita lo que no es, que muchas veces está muy arraigado a nuestro corazón. Y eso duele, pero Padre bendito, esa palabra también nos sana y nos restaura. Así que te pedimos que corte esa palabra hoy. Y estas clases ha sido como una espada que corta todo pensamiento y todas las cosas que muchas veces albergamos en nuestro corazón. Te pedimos que sanes y restaures nuestra alma, que nos des dirección, Padre bendito, que seas tú guiándonos a toda verdad, que seas tú ayudándonos a tomar las decisiones correctas. Danos sabiduría y entendimiento en todo momento, Padre, y que no nos dejemos seducir por nuestros sentidos solamente, por nuestros ojos o por nuestros oídos. En el caso de los varones, los ojos; en el caso de las mujeres, los oídos. Bueno, y también los ojos. Que seas tú colocando de antemano tu palabra, trayéndola con tu Ruach HaKodesh, para que nos guardes, Padre, porque nosotros te amamos y queremos hacer lo que a ti te agrada. Y sabemos que toda buena dádiva procede de ti, bendito Elohim. Te pedimos que seas tú dirigiendo siempre nuestra vida y nuestro corazón, no permitiéndonos apartar a diestra y a siniestra. Y esta palabra que hemos visto hoy, que caiga en una tierra bien arada, que nuestro corazón tenga ese bien arado, que sea una buena tierra para que esa semilla de la palabra pueda entrar bien y crezca, germine y dé fruto. Que germine, crezca y dé fruto, Padre. Transfórmanos y permítenos cumplir el propósito por el cual tú nos has creado, que es servirte, guardar tu camino, haciendo justicia y juicio. Amén y amén.